Hola a todos, para los que ya me conocen, bienvenidos otra vez a otro de mis videos. Y si este es el primer video mío que estás viendo, te comento que mi nombre es Cecilia, soy traductora de inglés y de español y profesora de lenguas extranjeras, y además también hago videos sobre el proceso de mudanza de Argentina, en mi caso a Holanda. En este video voy a hablar sobre 5 cosas que no me gustan de la vida acá en este país, particularmente en la ciudad de Ámsterdam. Empecemos entonces. La primera cosa que no me gusta es la duración de los días. Yo soy de Buenos Aires, Argentina, y ahí la diferencia entre lo que dura un día en invierno y lo que dura un día en verano no es muy grande. Más o menos hay unas 3-4 horas de diferencia entre lo que dura un día en invierno y en verano. Es decir que más o menos hay siempre la misma cantidad de horas de luz solar. Acá, por el contrario, es súper diferente lo que dura un día en invierno y lo que dura un día en verano. Para darles un ejemplo, en verano anochece incluso algunos días después de las 9 de la noche, mientras que ahora que estamos en noviembre, antes de las 5, a eso de las 4:30 de la tarde, ya empieza a oscurecer. Y eso, al menos a mí, me juega súper en contra. Porque en verano estoy todo el tiempo llena de energía y no puedo descansar bien, porque todo el tiempo creo que en realidad es mucho más temprano de lo que en verdad es. Entonces tal vez son las 8:30 de la tarde y yo me siento como si fueran las 3 de la tarde y digo, ay, pero tengo que seguir despierta y tengo que seguir haciendo cosas. En cambio, en invierno me levanto, hago alguna que otra cosa, trabajo un rato y veo que ya empieza a oscurecer y otra vez me siento como súper confundida porque no sé bien qué hora es en verdad. Así que el tema de la duración de los días, al menos a mí, en mi caso particular, me juega súper en contra y me parece bastante difícil adaptarme. Aunque por otra parte también tengo que agregar que si bien la duración de los días a veces me marea un poco, me parece que el clima acá es súper moderado. En verano nunca hace demasiado calor y en invierno, si bien es un invierno un poco más frío de lo que es en Buenos Aires, la verdad que tampoco es un invierno demasiado crudo, ni mucho menos. Desde que yo vivo acá, que son 2 años, solamente nevó una vez, así que el clima es bastante moderado. Aunque sí llueve bastante, la verdad es que en los meses de verano, el verano es súper lindo, súper relajado, así que si bien los días son raros, el clima está bastante bueno. La segunda cosa que no me gusta de la vida en Holanda es la actitud de la mayoría de las personas en relación al idioma. Como alguno de ustedes tal vez sabe, el idioma oficial de Holanda es el neerlandés o holandés. De todas formas, en Ámsterdam el inglés es un idioma que es súper hablado y diría que la gran mayoría de las personas habla inglés perfecto. Entonces, pasan dos cosas. Por un lado, hay muchas personas que son extranjeras que se niegan completamente a aprender el idioma holandés, lo cual a mí, incluso también como extranjera, me parece un poco raro. Y la segunda es la actitud de los holandeses a la hora de hablar su mismo idioma. Algunos, que yo creo que en realidad son las personas que tienen un mejor dominio del inglés, casi que hasta se niegan a hablar holandés y quieren siempre hablar inglés con uno que no habla holandés perfecto. Y después también por otro lado están sobre todo las personas mayores, que calculo que también es porque no tienen un dominio tan bueno del inglés, que se quejan cuando uno habla en inglés y no en holandés. Pero es como que uno termina medio confundido, porque por un lado algunas personas quieren solamente hablar en inglés con vos y después por otro lado otras personas se quejan porque no hablas holandés y es un poco raro todo esto. Así que el tema de la actitud que tienen las personas con respecto al idioma en Ámsterdam al menos también es otra de las cosas que no me gusta tanto de la vida acá en Ámsterdam. Aunque si bien las personas tienen esta actitud un poco rara en lo relativo al idioma, que uno se queda medio de no sé si hablar inglés, si hablar neerlandés, o decir ya fue todo, les voy a hablar en español y... lo que sí me gusta es que existe la posibilidad de expresarse y uno sabe que las personas le van a entender, que a pesar de que uno viva en un lugar cuya lengua oficial es el neerlandés, está bueno que uno también pueda elegir hablar en inglés y comunicarse
y poder hacerse entender en un idioma que uno ya conoce. Además sabe que si sos nuevo en Holanda o en otro país de habla inglesa, podés empezar a mejorar tu inglés conmigo y con mis clases, que no necesariamente tienen que ser en Ámsterdam, sino que también pueden ser a distancia. El siguiente punto que definitivamente no me gusta de vivir acá, también otra vez, yo vengo de Buenos Aires, donde las casas son enormes y los espacios son súper amplios, y acá es todo lo contrario. Acá las casas son súper diminutas. Una habitación de por ahí 16 metros cuadrados es una habitación inmensa. Mi habitación actual tiene 16 metros cuadrados, pero la habitación en la que vivía antes tenía apenas 10 metros cuadrados. Esa es la amplitud que tienen la gran mayoría de las habitaciones, de los cuartos aquí, así que esa es una cuestión que mucho no me gusta. Me gustaría que los espacios sean bastante más amplios, pero por otro lado tengo algo bueno para compensar, que es que en general todas las casas son bastante similares. Y esto es algo que si lo comparo con lo que pasaba en Argentina, que tal vez uno va a la casa de un amigo y se encuentra que su amigo tiene una casa que es totalmente diferente a la suya y se puede sentir incómodo o... sí, básicamente uno se siente incómodo tal vez al notar las diferencias. Acá eso no pasa, acá la gran mayoría de las casas son bastante similares y siempre súper pequeñas. Otra de las cuestiones que definitivamente no me gusta de vivir acá es el tema de las ratas. En Ámsterdam al menos hay un montón de ratas por todos lados. Por suerte nunca me tocó vivir en una casa donde haya ratas dentro, pero sí he escuchado de personas que viven acá también y dicen que tienen ratas dentro de su casa, y también las he visto en los parques, en la calle, caminando, y la verdad que es algo que no solamente me da bastante asco, sino que además también me da un poco de miedo y ojalá que nunca me toque. Pero por otra parte también veámosle el lado positivo a todo esto, que es que al menos en Ámsterdam no hay muchos insectos. Uno puede tener plantas y las plantas no se van a llenar de insectos, así que eso también está muy bueno. Hay ratas, pero no hay tantos insectos. Y el quinto punto que no me gusta mucho sobre la vida en Ámsterdam es el precio del transporte público. Por ejemplo, si uno quiere tomarse un tranvía para viajar dentro de lo que es la ciudad de Ámsterdam, el precio promedio va a ser de 2 euros. Es decir, ¿cuánto sería en pesos argentinos? Serían casi 200 pesos para un viaje que tal vez dura 20 minutos, media hora. Así que el precio del transporte público es bastante caro. Si uno quiere, por ejemplo, ir a otra ciudad, por ejemplo, si uno quiere viajar de Ámsterdam a Utrecht, el precio del tren va a ser de unos 8 euros, es decir, unos 750 pesos solamente para recorrer unos 36 kilómetros, que son más o menos 35 minutos en tren. Así que me parece que los precios del transporte público son súper altos, aunque bueno, también por otro lado se viaja muy bien, el transporte funciona, llega a horario, uno no viaja con demasiadas personas dentro del vagón ni nada, o sea que uno paga pero a la vez también obtiene cosas a cambio. Y si uno realmente no quiere pagar esos euros por el transporte público, la ciudad está muy bien conectada en bicicleta, tiene un montón de bicisendas por todas partes y es totalmente posible viajar desde cualquier punto. Incluso se puede hacer, si a uno le gusta mucho andar en bicicleta y está muy en forma y no le importa llegar transpirado, uno también puede viajar, por ejemplo, de Ámsterdam a Utrecht en bicicleta. Yo particularmente no viajaría todos los días ida y vuelta desde, por ejemplo, Ámsterdam a Utrecht en bicicleta, pero se puede hacer. Bueno, además también llueve bastante, así que es un poco incómodo, pero se puede hacer. Bueno, eso fue este video sobre 5 cosas que no me gustan mucho sobre la vida en Ámsterdam, y también espero haber podido dar cuáles son 5 cosas que también me gustan, cuáles son las contrapartes de estas cosas que no me gustan, porque bueno, por cada cosa negativa también siempre
hay una parte positiva. Así que espero que hayan disfrutado este video sobre cómo es mi experiencia con cosas que no me gustan sobre la vida en Ámsterdam. Muchas gracias por haber mirado este video. También recuerden que pueden empezar mis cursos para aprender inglés y español conmigo, y si les recomiendan mis clases a un amigo, ambos tienen 10% de descuento en el primer curso que compren. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber mirado este video y nos vemos de vuelta muy pronto.